Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta. Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Muy buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos una noche más aquí a este vuestro programa. Ya sabéis que nos podéis escuchar los miércoles a las 7 de la tarde en misteriofm.com o en cualquiera de las plataformas podcast que existen, porque ahí también estamos. Ponen el buscador Canal del Misterio y enseguida os salimos. También os recuerdo que tenemos canal en YouTube. Somos en YouTube Canal del Misterio Programa. Y también os recuerdo que yo tengo mi propio canal de YouTube y me podéis encontrar por Antarana. Siempre seréis bienvenidos. Dicho esto, solo tengo que contaros que tenemos un programa apasionante por delante. Menudo programón. Yo no quiero dejar muy altas las expectativas, pero es que es la verdad. Ya me diréis vosotros al final del programa qué os ha parecido. Y si no, también podéis decir qué os parece el programa, pues en comentarios, por ejemplo, en iVoox o en Spotify. También podéis dejar ahí vuestras opiniones, sugerencias de temas. Todo lo que queráis lo podéis poner ahí en comentarios también. Y ya por último, antes de comenzar el programa, os recuerdo nuestro email, turincondelmisterio@gmail.com. Y ahora sí, comenzamos. Comenzamos el programa de esta noche con una gran visita, con la visita de alguien que tenía muchísimas ganas de tener de nuevo en el programa, Josep Guijarro. Buenas noches, Josep. Muy buenas noches, Nuria. Qué maravilla tenerte aquí de nuevo, compañero. Bueno, la maravilla es poder conversar, que no es fácil porque tú sabes cómo tenemos nuestras respectivas agendas, sí. Y poder hacerlo, pues, además de cara al público, ¿no? En tu programa, pues es maravilloso. Qué bien, qué bien. Bueno,
voy a hacerte una pequeña introducción, aunque todo el mundo te conoce, evidentemente, pero decir que tú eres reportero de prensa, radio y televisión, que has dirigido durante una década la revista decana del Misterio Karma 7, que has sido redactor jefe de la revista Más Allá, y en la actualidad eres el responsable de los contenidos de espaciomisterio.com, una actividad que además compatibilizas con colaboraciones en los programas de Onda Cero como La Rosa de los Vientos y El Colegio Invisible. Y además escribes, y cómo escribes, Josep, cómo escribes, qué maravilla es siempre leerte. Y en esta ocasión estás con nosotros para hablarnos de tu último libro, El secreto de los aliens, en busca del origen extraterrestre de la humanidad, de Editorial Luciérnaga. Sí, es un trabajo, mejor dicho, es la ampliación de un trabajo previo que se llamó Aliens Ancestrales, y que en este caso pues he complementado pues prácticamente casi con 200 y pico páginas más que actualizan contenido y que además proporcionan nuevas pistas acerca de algo que yo estoy convencido, y es que la humanidad en el fondo es el legado dejado aquí por unos dioses, les llamamos y les adoramos como dioses, por unas entidades que en un remoto pasado de nuestro planeta nos visitaron, primero germinaron el planeta, después seguramente volvieron a ver qué tal andaba aquella criatura y finalmente prometieron regresar. Y estamos en un tiempo donde además ese regreso parece más que inminente, ¿no? A raíz de los comentarios, rumores y demás chascarrillos que corren en las redes sociales respecto a si el telescopio espacial James Webb ha captado o no la presencia de una nave extraterrestre dirigiéndose a la Tierra, y que existirían pues reuniones privadas a puerta cerrada, secretas, en el Congreso estadounidense para tomar decisiones acerca de cómo comunicar ese hallazgo. Bueno, los rumores son rumores, es verdad que hay algo de verdad en todo ello, y es que probablemente estemos muy cerca ya de esa noticia tan ansiada de que no estamos solos en el universo, pero en lo personal no estoy seguro de si esos dioses que prometieron volver van a ser los mismos o van a ser otros. Lo que estoy convencido es de que no estamos solos en el universo y de que la Tierra fue visitada en un pasado remoto por entidades no humanas. En este libro nos haces recorrer junto a ti 4 continentes y bueno, visitamos diferentes yacimientos arqueológicos, escuchamos o leemos diferentes relatos legendarios, relatos y yacimientos que de alguna forma tú dices que evidencian que la Tierra fue visitada, ¿no?, en un pasado remoto, en la prehistoria, vamos, por estos extraterrestres. Sí. Mira, empiezo el recorrido en un último viaje, no, penúltimo ya, porque ya no sé cuántas veces he ido a mi querido Egipto, donde pasé una mágica noche en el desierto acompañado de unas personas maravillosas, que son Lorenzo Fernández Bueno, compañero de aventuras en Mega y en Onda Cero y también aquí en Año Cero, ¿sí? Juan Friedman, un especialista en religiones comparadas, amante del fenómeno ovni, israelí de nacionalidad, aunque argentino de nacimiento, perdón, uruguayo, que si no me mata, y un egiptólogo, antropólogo, que se llama Dr. Yasser El-Laiti, que había realizado unos trabajos espectaculares en 2 cuevas que están en los límites del desierto libio con el desierto egipcio, en la parte occidental del desierto del Sahara. El caso es que en esas cuevas hay dibujos con más de 10.000 años de antigüedad que muestran escenas que Yasser relacionaría con el pasado faraónico. Pero claro, los faraones, al menos que se sepa, tienen hasta 3.000 años de antigüedad. Estamos hablando de que el primer faraón, la primera dinastía, nace con Menes, y este es aquel que protagoniza esa famosa estela en la que vemos al rey con una maza, levantando el brazo, mientras que con su otra mano está sujetando a un prisionero,
a un enemigo de los pelos, como diciendo, te voy a machacar, ¿no? Ese es el primer documento histórico porque aparece por primera vez un cartucho que dice Menes, es el nombre supuestamente de ese faraón. Pero esa escena, tal cual la ves ahí, está también representada en el desierto argelino. Es decir, que el impacto, la impronta de esas ideas siguió viajando en el tiempo para que miles de años después fuera plasmada dentro de la civilización egipcia como uno de sus grandes mitos. Pero es que en esas cuevas también se alude a los 9 dioses, a la Enéada, que después conformará esos famosos y misteriosos personajes que son los Emsuhor, los compañeros de Horus, unos seres mitad hombres, mitad otra cosa, que dieron la agricultura, que facilitaron el acceso a la tecnología para levantar edificios, la arquitectura, la fundición de metales, en fin, ayudaron a la civilización. Es decir, que de unas tribus nómadas que vivían en el desierto pasamos a una gran civilización que además va a estar muy por encima del resto de civilizaciones que se están desarrollando en aquella edad remota. Por lo que sostengo que hubo alguna suerte de protocontacto que les facilitó, les dio las herramientas, las instrucciones, la información para que se adelantaran al resto de civilizaciones de su tiempo. Ese es uno de los argumentos que vamos a encontrar después de una forma recurrente en el libro. Por ejemplo, habló de ese protocontacto que también tuvo Amenofis IV, el rey hereje Akenatón fue conocido, porque cambió su nombre a raíz precisamente de una experiencia con un sol fulgurante que ve descender y se queda en una loma mientras él estaba cazando un león. Y como luego va a pasar a lo largo de la historia con distintos personajes, por ejemplo, estoy pensando en Constantino y en aquella manifestación que tiene antes de la batalla en el puente Milvio, cuando también ve una especie de que las nubes se abren y ve una especie de crismón que hará cambiar las águilas imperiales, porque él era sacerdote del rey del Sol Invictus, por aquel símbolo cristiano, y gracias a eso el cristianismo prevaleció en el imperio. Es decir, ellos, sean quienes sean, esas formas no humanas, han intervenido de una forma notable en el desarrollo de la humanidad, haciendo que nuestras creencias varíen. Mira, hace un ratito, y esto no está en el libro, estaba escribiendo acerca de un nuevo estudio llevado a cabo por un ingeniero que se llama Patrick Jackson, que este hombre está convencido de que esas esferas que hoy llamamos UAP, ¿no? los famosos fenómenos anómalos no identificados, pues han estado presentes a lo largo de la humanidad y que también han tenido su impacto en el mundo de la espiritualidad, porque es a través de las creencias que, se toman las acciones. Él habla que son una suerte de protectores, es decir, les atribuye lo mismo que yo digo en el libro, que es que aquello que nosotros llamábamos ángeles, en el fondo está refiriéndose precisamente a estas entidades que podrían estar ocultas detrás de lo que llamamos ovnis. Pues ya que nos has hecho viajar hasta Egipto, Josep, vamos a aprovechar para visitar Giza y para que nos hables un poquito de la Esfinge y sobre todo de esa gran pirámide y de lo que mucha gente piensa que hay dentro de ella. Sí, pues mira, es uno de los capítulos que más variación ha tenido con respecto al libro anterior y que además ha tenido una notable ampliación, porque desde que fue escrita la primera edición, creo recordar que fue en 2014, hasta la actualidad, la pirámide se ha visto envuelta en muchas investigaciones. Entre ellas, las más importantes son los que tienen como protagonistas a los japoneses, a ese proyecto que se llama Scan Pyramids, y que supuso el colocar una serie de placas en el interior y en el exterior de la Gran Pirámide para saber, a través de los rayos cósmicos, qué incidencia tenían en cada centímetro cuadrado de esa mole rocosa, para darnos cuenta de si existían o no otras cavidades, otras habitaciones. Y parece ser que las hay.
Lo que queda por ver es si vamos a encontrar en su interior a Keops o vamos a encontrar en su interior cualquier otra cosa, porque Keops no ha sido encontrado. Keops, existe un cenotapio que está en el nuevo Museo del Cairo, donde vamos a encontrar un ataúd con su cartucho, pero, un cenotapio es una falsa tumba, para entendernos. Ajá. Los faraones se hacían enterrar en más de un lugar y en más de una ubicación, precisamente, no sé si para confundir tanto a los ladrones de tumbas como por sus propias creencias, que implicaban 3 estados, ¿no?, del alma, el Ka, el Sha y el Ba. Esos 3 estados, en el fondo, eran representados posteriormente de una forma no solo simbólica, sino también física, fingiendo algunos enterramientos. Y no sabemos, porque en el museo no hay información, ni los egiptólogos me han querido dar mayor información que la que doy en el libro, qué es ese cenotapio. Pero sí sabemos que en el interior de la pirámide, y vais a encontrar fotografías que lo ilustran, se han descubierto plásticos, ruedas de plástico en el interior de los canales de ventilación o mapas del siglo XVIII. Y dices, bueno, ¿esto qué es un ópar? ¿Es que hay un viaje en el tiempo, que aparecen aquí las cosas? Pues si bien los investigadores se dieron cuenta ya en el siglo XVIII que habían ratones muertos en la cumbre de la pirámide, y que los ratones no pueden saltar un bloque de piedra de 1,5 metros, para entendernos, pues eso es que deben haber conductos interiores que pueden conducir hasta las partes más altas de la pirámide. Con lo cual sabemos, desde hace mucho tiempo, que esas estancias existen. Y ahora, y vais a encontrar planos que además hablan de su ubicación y de su tamaño, esas estancias están por abrir o por descubrir. No sabría en qué proporción decirte si abrir o descubrir, sí, porque hay mucha política en cuanto a los descubrimientos, se van soltando en cuentagotas en función de que el turismo baje o suba, ya. Y por lo tanto yo creo que nos deparan tiempos muy, muy interesantes. Pero es que además hay muchas derivadas que emanan de esa historia, porque uno de los hallazgos de esos túneles, que sí es contemporáneo a la fabricación de la pirámide, es que cayeron de uno de los canales de ventilación una especie de bola, una especie de gancho y una maderita de cedro. Estos 3 objetos se conocen como las reliquias de Perrin y fueron, como tantos otros objetos, trasladados al Museo Británico, donde se expolió buena parte del patrimonio arqueológico egipcio, y se perdió su rastro. Fíjate, en el siglo XIX no se podían datar estos objetos, pero hoy sí, y cuando se dice, oye, que había un poquito de cedro, podríamos datar por fin estas reliquias, pues resulta que el trocito de cedro desaparece. Una conspiración hay detrás. Bueno, muchos años después, una cuidadora del museo encontró en el despacho del director una caja de puros en el que estaba un fragmento de ese trocito de cedro. Y se analizó con carbono 14. No encaja con Keops, es anterior. 500 años anterior a Keops. Luego no la encargó Keops. Entonces, ¿Keops qué hizo? La reutilizó. Es una de las propuestas y eso viene a confirmar que, a mi juicio, las pirámides son mucho más antiguas de lo que todos creemos. ¿Que son obra de extraterrestres? No. Yo en ningún momento aseguro eso. La hicieron los egipcios o quienes quiera que estuvieran en aquellas latitudes pues hace miles de años, porque como verás por otras pruebas que también encontrarás fotografiadas en el libro, como por ejemplo una famosa cáscara de huevo que encontramos en Asuán, en el que están representadas esas pirámides y que tiene una antigüedad de 6.000 años, o otras referencias permiten retrotraer, como la Esfinge, por ejemplo, retrotraer la antigüedad de esas edificaciones hacia el 10.500 a.C. Una fecha que vamos a encontrar en todas las partes del mundo como algo icónico, como la representación de que ha pasado algo, es un hito, y hay que marcar ese acontecimiento como algo que pudo ser catastrófico y que supuso la muerte y la renovación de la humanidad. Otra de esas pruebas que podría ser, por ejemplo, el conocimiento que tenían de la astronomía, ¿no?
estos pueblos antiguos. Sí, no solamente los egipcios, sino ahí pelean codo con los mayas, que tenían una precisión extraordinaria, por ejemplo, en muchos de sus monumentos. Estoy pensando en Tikal, estoy pensando en Chichén Itzá, que tiene al lado un edificio que es conocido popularmente como el Observatorio, que era capaz de predecir eclipses y otros acontecimientos astronómicos importantes, en el fondo para mantener bien agarradito al pueblo. La información es poder. Y saber cuándo el dios Sol se eclipsaba y por lo tanto cagar de miedo a la población era algo que los sacerdotes utilizaban sin que el pulso les temblara, y de esa manera mantener un control sobre la sociedad. Pero es que vamos a ver que esas cuestiones astronómicas tienen una relevancia no solamente en la Edad Media, como es el caso de los mayas, o en el Antiguo Egipto, que ya estamos en tiempos prehistóricos, sino en los albores de la humanidad. Y muchos arqueólogos dirán, bueno, es que era muy importante por lo estacional, era muy importante por fijar un calendario que marcara las cosechas. Pero es que muchas de las estrellas que vamos a ver como representadas como claves nada tienen que ver con las estrellas, ni siquiera eran visibles. Estoy pensando, por ejemplo, en Mali y en la famosa estrella Sirio, una tribu de Mali que era capaz de representar con sus danzas las órbitas y las dos estrellas, pequeñas estrellas que orbitaban alrededor de la estrella madre, de la estrella Sirio, lo cual nos hace pensar cómo era posible que estos pudieran tener ese tipo de conocimiento sin telescopios, sin observatorios, sin herramientas matemáticas que permitieran precisamente hacer un cálculo de estas cosas. Súper interesante, me encanta, Josep. Otra de esas pruebas sería este descubrimiento de gigantes en diferentes partes del mundo. Sí, fíjate que el asunto de los gigantes lo vamos a encontrar representado en los textos más antiguos de la humanidad. Y en el Génesis, en las tablillas sumerias ya encontramos referencias a los Anunnaki, ¿no? Que son los Nefilim, que son digamos, los hijos de esos Anunnaki, ¿no? Llamados Nefilim, que copulan con las hijas de los hombres y dan lugar a esa raza de gigantes. Esos Nefilim, entre ellos estaría el Gilgamesh, que es el equivalente a nuestro Noé bíblico y que nos hablará del diluvio, tanto en el mundo sumerio como en el mundo cristiano, como en el mundo judío, como en las leyendas orientales, como también en el mundo maya, como también en Egipto. Es decir, es un mito universal. Sí. Y eso me hace pensar, ¿es realmente un mito o estamos frente a algo realmente distinto? Y fíjate que yo me obsesioné en un momento determinado con el asunto de los gigantes, porque por internet corrían decenas de fotografías. He de decir que la mayoría de las veces impulsadas por grupos negacionistas del evolucionismo, es decir, personas que se llaman creacionistas, que no creen en la teoría de la evolución de Darwin, que dicen que el mundo tiene 6.000 años o 9.000 años y que a partir de ahí es cuando nace el Génesis. Y Dios creó al mundo y a su imagen y semejanza, y lo que nos cuenta la Biblia, fil parranda, ¿no? Como decimos en catalán hasta el día de hoy. Pero me di cuenta que existían seres muy altos. Tal vez la palabra gigante uno piensa en algo titánico, pero los vamos a ver representados en esas cuevas que yo te decía al principio como gente muy alta, muy, muy, muy alta, y que pude encontrar algunos huesos. Y estos sí son reales, porque los puede ver todo el mundo. Sí. Hablamos de seres de 2,30 metros, de 2,40 metros, de hasta 2,50 metros en algunos casos, con cabezas importantes. Una de ellas se conserva en el Museo Antropológico de Barcelona y no está expuesto, pero sí podemos encontrar, por ejemplo, las que están en Lepensky Bir,
en Serbia, un yacimiento de 9.000 años de antigüedad, en el que dos cuerpos, precisamente los dos únicos que destacaban del resto, porque el resto no superaba el metro 20 de altura, tenían 2,40 metros de altitud. Wow. Y estaban enterrados en unas posiciones un tanto particulares. Uno en una especie de flor del loto, ¿vale?, y el otro junto al cráneo de un uro, que no se sabía muy bien si había sido enterrado porque el uro se lo había llevado por delante o porque fuera considerado un animal totémico. Sea como sea, esos dos restos óseos a mí me impactaron, seguí buscando y encontré en Azerbaiyán, muy cerca de un pueblecito que se llama Kish o Nish, lo podéis encontrar fácilmente en internet, a las puertas del Cáucaso, pues una cripta que fue investigada por el antropólogo y etnógrafo, Thor Heyerdahl, y encontró precisamente unos restos que yo también pude ver de 2,30 metros de lo que eran denominados aesir. Y él estaba convencido por unos grabados encontrados en Gobustán, que está también en Azerbaiyán, pero en la zona costera. Es, por así decirlo, una pinacoteca de arte prehistórico que engloba prácticamente más de 12.000 años de pinturas rupestres. Pues encontró lo que le parecieron el frontal de los barcos vikingos, ¿verdad? Sabes que tienen esa característica, pues, o bolita o caracola, que termina el mascarón de la proa. Sí. Bueno, pues estaban allí representados y él decía que eso representaba una nave vikinga, porque entroncaba con las investigaciones de estos restos óseos que eran gigantescos para lo que eran los hombres de la época, así como con una fíbula, que es con lo que sujetaban las capas, ¿vale?, que tenía símbolos rúnicos. Todo esto en el mismo periodo temporal, más de 10.000 años, y él sostenía que las sagas mitológicas de los dioses nórdicos se habían originado en Asia Menor y que en una larguísima éxodo, ¿no?, de esta gente habrían ido a parar a las Tierras Blancas, a Islandia, a Noruega, a Finlandia, en fin, a todos los países escandinavos, dando lugar a esos dioses como mitos, cuando en realidad tenían una base histórica. Y eso es lo que yo pienso que pasó también con los Emsuhor, es lo que yo pienso que pasó con los Anunnakis, es lo que yo pienso que pasó con los gigantes del Génesis, que pudieron tener una base real precisamente fundamentados en todo este tipo de leyendas. Qué interesante. Seguimos con las pruebas, Josep, porque los megalitos serían otro tipo de prueba también. Bueno, el megalitismo, que es esa capacidad del hombre prehistórico para trasladar piedras de grandes dimensiones, sí, nos pone en la pista no tanto de una evidencia como de un indicio. Ajá. De que habían capacidades técnicas de las que hoy ignoramos todos, o casi todo, y que, sin embargo, encierran muchas claves. Por ejemplo, estoy pensando en Irlanda. Hay una serie de cromlechs, que son esas formaciones enterradas de piedras, de lascas enormes, pero que han sido semienterradas como una especie de domo, de cúpula. Estoy pensando, por ejemplo, en Newgrange. Una vez al año, como ocurre en muchos templos egipcios, el sol entra por una pequeña ventanita que está por encima de la puerta de entrada y ilumina el 21 de diciembre y en el solsticio también, 2 veces al año, ilumina, va recorriendo el rayo de sol hasta que llega al Sancta Sanctorum de ese momento prehistórico. ¿Qué encontramos allí? Encontramos una espiral. Una de las obsesiones a la hora de escribir ese libro fue también las espirales, porque me las encontré en Canadá, me las encontré en la selva hondureña, me las encontré en Nicaragua, me las encontré en México, me las encontré en Egipto, bueno, en todas partes he encontrado ese tipo de espirales prehistóricas que la mayoría de científicos reducen a lo que llaman alucinaciones de Turing, es decir, que los chamanes hacían ingestas de hierbas de poder, de sustancias enteógenas, y eran figuras que ellos veían como una especie de caída al vacío y la representaban tal cual, y que yo doy un paso más y creo que tienen que ver con algún fenómeno, es decir, que no era una abstracción,
sino que estaban representando algo real. Y de hecho, pongo algunas pruebas, algunas de nuestro territorio, porque esto va a entroncar después con el mundo del culto a la serpiente, con Quetzalcóatl, con muchos símbolos que me parecen significativos y que encierran un profundo significado con estos seres, ¿no? Esos les llamamos reptiles a muchos de esos Anunnaki. Y fíjate, tiene que ver con unas figurillas que fueron encontradas en Urum, en Sumeria, que tenían rostros de serpiente, al igual que los tiene el altar Q en Copán, ruinas en Honduras. Y tú dices, ¿cómo puede ser que dos civilizaciones separadas en el tiempo y en la distancia, que no han podido tener ningún tipo de contacto, estén representando exactamente de la misma forma el mismo tipo de mito? Esto a mí me parece maravilloso, porque una cosa es que por digamos, avatares del propio destino, uno pueda llegar a fabricar una especie de guitarra en China y otra la puede fabricar en Alaska, ¿vale? Pero que encima esos dos instrumentos, que pueden tener sus similitudes, toquen la misma sinfonía, eso ya me parece un milagro. Y eso para mí es una de las mejores indicios o evidencias de que hemos mantenido contactos con civilizaciones no humanas en la más remota antigüedad. Bueno, las pirámides también sería otro fenómeno, ¿no? Parecido a este. Sí, porque los vamos a encontrar representados en México, hasta la costa de Belice prácticamente, porque el mundo piramidal en América es algo maravilloso, pero las vamos a encontrar en Malasia, las vamos a encontrar en China, las vamos a encontrar en Egipto, las vamos a encontrar en buena parte. Descarto las de Bosnia, ¿eh? Hay un par de capítulos en el libro que son muy desmitificadores. Uno es el tema de Bosnia, que tuve muy recientemente oportunidad de visitar y de llevarme cierta decepción en ese sentido, con los trabajos de Smanak. Bueno, ahora no me va a salir el nombre. Y el otro tema es el de las momias de Maussan. Son los dos temas en los que yo me muestro de un escepticismo extraordinario, junto con algún otro que hay por ahí metido, que yo he entendido que era importante añadirlos. No estaban en la versión inicial, pero me parecía muy importante porque han dado lugar a muchísima confusión en estos últimos tiempos. Bueno, pues Josep, ahora ya para terminar, sí que me gustaría que tú nos dijeras, así a título personal, cuál es el yacimiento o el megalito, o cuál es tu preferido. ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedaste más sorprendido cuando estuviste ahí? Mira, hay dos sitios, he tenido que pensarlo poco, ¿eh? Sí, ya. Hay dos sitios que me resultan perturbadores. Uno es el Serapeum de Saqqara. Serapeum, que para algunos es la última morada de Sosem-Suhor, es un edificio subterráneo excavado en la roca por el que no caben los sarcófagos que están en su interior, que nadie sabe cómo han podido ser trasladados y colocados allí, de unos materiales como puede ser la diorita, que es de lo más duro que hay en la escala de Ohms y que sin embargo tienen un nivel de pulido extraordinario. Todos ellos estaban abiertos unos 20 centímetros y en su interior no había absolutamente nada. Se llama Serapis porque se cree que eran tumbas para los bueyes. Sabes que los egipcios hay millones y millones de animales momificados y se pensaba que esto eran pues toros o bueyes momificados. No se encontró ni uno. Cuando Auguste Mariette, que fue su descubridor, el creador del Museo del Cairo, examinó cada uno de los sarcófagos, se dio cuenta que había uno que no estaba abierto y dijo, date, esta es la mía. Claro. Bueno, entonces la sensibilidad no era la de hoy, puso dinamita, explotó. Vaya. Y el humo, en lugar de ir para afuera, se fue para adentro. Y esto significa, Nuria, que ahí había vacío. Sí. Pero es que además estaba vacío. Es decir, quienes quieran
que estuvieran ahí enterrados, si es que alguna vez estuvo alguien, pues se han hecho pruebas, se ha rascado para saber si algo se había podrido, en fin, no, allí aquello no hubo nada. Es un poco como la sábana santa. Alguien resucitó, alguien se fue de allí de forma mágica, o realmente se trata de algo meramente simbólico. Pero ¿para qué invertir esa ingente cantidad de energía, de fuerza para algo tan simbólico, ¿no? Pues ese es uno de mis lugares. Bueno. Y el otro, también en Egipto, es el templo de Seti I en Abidos. Pero no tanto por la parte de Seti I, sino por algo que está en su exterior y que, digamos, es la razón por la que Seti I pues erigió el templo allí. Un templo en el que además vamos a encontrar unas paredes magníficas con toda la genealogía de los reyes de Egipto. Me refiero al Osirión. Uno de esos Ensuhor era Osiris. Osiris, según la leyenda, fue pues partido en 13 trozos y luego reconstruido con 12, y el número 13, que era el pene, pues no se dio con él y ahí está perdido, el pene perdido. Pues digamos, la cabeza de Osiris supuestamente estuvo allí, y en honor a eso, en tiempos prehistóricos, se levantó un templo, ese Osirión, que está mitad inundado por el manto freático del propio río Nilo y la otra mitad al descubierto, en el que vamos a encontrar una rosa del desierto perfectamente dibujada, pero es que en realidad es quemada como si hubiera sido hecha con un láser. Sí. Y es un monumento desconcertante porque vas a ver enormes piedras con una arquitectura imposible, de esas que van haciendo ángulos por todas partes, le llamamos rocas poligonales, de una antigüedad que no permitía la talla, que no permitía el transporte, que no permitía, de acuerdo a los cánones, esa construcción. Y para mí son los dos lugares más misteriosos y que mayores indicios vamos a encontrar de esas visitas en el más remoto pasado. Madre mía, qué interesante y qué maravilla escucharte. Cómo se nota la pasión con tantos años que llevas investigando, viajando, escribiendo sobre estos temas, y se te nota todavía esa pasión ahí incandescente. Y que no la perdamos. Ay, ya, no. Sino que haríamos. No, por favor. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, querido Josep. Yo, desde luego, lo que tengo que hacer es recomendar a todos los que nos están escuchando ahora mismo que, bueno, pues que tengan en su biblioteca del misterio El secreto de los aliens en busca del origen extraterrestre de la humanidad, escrito por el gran Josep Guijarro y editado por Luciérnaga. No puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Josep, como siempre, ha sido encantador tenerte aquí. El placer ha sido mío, Nuria. Hasta muy pronto. Hasta pronto. Arte Oscuro en Canal del Misterio con Mireia Guzmán Burgos. Puedes seguir a Mireia en su Instagram, @Mireia con Y Guzmán Burgos. Puede la sombra erguirse en cada hueco y una partícula de mí desvanecerse. Puede cubrir de noche, anochecerse los días invisibles. Puedo mostrarme como gota de café, puedo lamerte sin saber que eres tú lo que me alcanza. Y aunque mi espalda ya no cubra tu regazo, seré desnuda en tus anhelos. Seré una flor y el terciopelo de cada tacto, de cada sueño desmedido, eterno fuego de tu ombligo, aunque de mí se desvanezca una partícula de ti. Anida en mí cada retazo de aquellas pieles enredadas, de aquella sombra en cada hueco.
en Canal del Misterio. Pues envueltos en esta música totalmente evocadora, nos encontramos aquí en este rincón tan especial junto a Yolanda Robles. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás, compañera? Pues, flotando. Flotando, porque ya sabes que, bueno, estamos con el tema de los arcángeles, sí, ¿no? De la energía de los arcángeles y, bueno, ya solamente prepararte y bueno, pues tratar, ¿no? Interiorizar cada una de estas energías ya te aporta... Sí. Mucha alta vibración. Uh-huh. Y luego, bueno, pues venir al programa, compartirlo con vosotros, todo hace que, bueno... Recibir el feedback, que hace nada estábamos comentándolo además, que sí, es increíble cómo le está gustando a la gente, ¿verdad? Sí. Estos temas de los ángeles que estamos tratando últimamente. Sí, así es. Yo la verdad es que tampoco me esperaba que llegara a tantas personas. Uh-huh. Y estoy súper agradecida por la parte que me toca, lógicamente. Claro que sí. Pero bueno, es gracias a ellos. Ahí está. Esa es la muestra. Para muestra un botón, pues esta es la muestra. Es gracias a ellos que bien dicho, Yolanda. Pero también tengo que decir que es por tu culpa. O sea Sí, ellos aquí estoy rodeada de todos. A ver cuándo me toca, a ver cuándo me toca a mí. A ver cuándo toca que hables de mí. Así que... Seguimos con los ángeles, evidentemente, ¿verdad, Yolanda, sí, esta semana? Sí, ¿y hoy traemos a Zadkiel, Nuria. Vaya. El poderoso ángel del perdón y la transformación. Qué bien. Bueno, pues somos todo oídos. Yolanda, cuando quieras. Bien, pues mira, para empezar, quiero que no vamos a hacer una meditación, pero sí que nos conectemos, como he hecho yo para empezar. Me gustaría que todos pues cerráramos un poquito los ojos uh-huh. antes de que yo empiece a contar uh-huh. para conectarnos con él, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, vamos a cerrar los ojos, vamos a hacer 3 respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Vamos a permitir que los pensamientos y las preocupaciones que tengamos ahora mismo se desvanezcan o las dejemos ir, con cual nube, porque ahora vamos a entrar en el mundo de Zadkiel. Y lo más importante es que vamos a visualizar una luz violeta brillante rodeándonos y llenándonos de paz y serenidad. Esta es la energía del arcángel Zadkiel, ¿vale? Y ahora, bueno, pues le vamos a invocar para que nos ayude, se una a nosotros aquí no en la meditación, porque no lo vamos a hacer ahora, luego lo hará cada uno cuando quiera y lo necesite, uh-huh. pero sí para que esté presente, brindándonos siempre su guía y su apoyo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a empezar a hablar de él. ¿Quién es y qué representa el arcángel Zadkiel? Uh-huh. Pues es considerado el ángel de la misericordia, el perdón y la transmutación. Representa la compasión divina y el amor incondicional. Y es conocido pues por ayudar a las personas a que liberemos las emociones negativas y encontremos la paz interior, tal y como hemos visualizado ahora al empezar, ¿vale? Como hemos dicho, tiene una fuerte conexión con esta transformación y purificación espiritual, siendo un guía perfecto en los momentos de arrepentimiento y en necesidad de redención, ¿no? Uh-huh. Zadkiel es el encargado de brindarnos su apoyo a las personas que buscamos la verdad y la justicia, así y también a aquellos que desean encontrar la reconciliación y la armonía en sus vidas, que sabemos que muchas veces, bueno, pues la tenemos un poquito así, ¿no? Sí. No como nos gustaría y, uh-huh. bueno, pues por factores externos, internos, y entonces, bueno, pues hay que pensar en Zadkiel. Sí. Su presencia es especialmente importante, como decimos, en momentos de crisis emocional, en los que sobre todo nos ayuda pues a soltar el resentimiento y el rencor para poder encontrar la paz y por supuesto, el equilibrio emocional que tanto necesitamos. Uh-huh.
Y otra cosa que de la que es considerado el arcángel Zadkiel es que es uno de los guardianes de los archivos y registros de las vidas pasadas, tanto de las almas individuales como de los registros de los grupos, pues que conforman cada una de las comunidades, ¿no? De los grupos humanos, claro. Y bueno, pues al ser un guardián de estos archivos, es por lo que tiene la potestad de ayudarnos para superar esas cargas kármicas que vamos arrastrando. Sí. ¿De qué manera? Pues influenciándonos siempre de forma espiritual y dirigiéndonos pues a esa comprensión y a la aceptación de la ley del perdón, ¿no? Que tanto también a veces nos cuesta y a algunas personas más que a otras entender esta ley del perdón, ¿no? Uh-huh. La historia del arcángel Zadkiel pues también ha sido conocido y venerado desde tiempos antiguos en diferentes tradiciones religiosas, como el resto de arcángeles. Ya en la tradición judio-cristiana, Zadkiel lo mencionan en el libro de Enoc como uno de los líderes de los ángeles que vigilan y protegen a la humanidad. Y bueno, también es reconocido en la tradición islámica y en la Cábala, donde es considerado como el ángel, como decimos, de la benevolencia y el perdón. Como vemos, en todas las tradiciones, sea la que sea, la característica Zadkiel existe, esa energía está, y es la misma energía, ¿no? Sí. Una de las historias más conocidas desde el arcángel Zadkiel, Nuria, es su intervención en el sacrificio de Isaac, que según la Biblia, cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo por mandato de Dios, fue Zadkiel el que apareció y detuvo la mano de Abraham, pues proporcionando un carnero para que fuera el sacrificado en lugar del niño, ¿no? Uh-huh. Lo que nos cuenta esta historia, como todas las historias de la Biblia, ¿no? Que siempre hay que hacer la lectura correspondiente, sí. Pues es lo que nos está demostrando es la misericordia divina y la compasión que por lo tanto caracterizan a este arcángel. Su nombre proviene del hebreo Zadkiel y significa justicia de Dios o rectitud de Dios, ¿no? Y uh-huh. Como siempre en todos los nombres de cada uno de los arcángeles, pues estos nombres reflejan la naturaleza de cada una y en concreto pues lo que hemos dicho que caracteriza a Zadkiel, su misericordia y la justicia, ¿no? Es el mediador divino, protector de la verdad y la justicia en la vida de las personas. Vale, ¿cómo nos ayuda? Porque ya hemos dicho, ¿no? Cuáles son sus virtudes. Pues entre las más, hemos dicho, más destacadas, como hemos dicho, la misericordia, pues nos ayuda a encontrar ese perdón y compasión tanto por nosotros mismos como para los demás. También la transformación, porque ayuda en procesos de cambio y transmutación, guiándonos en nuestro crecimiento espiritual y sobre todo en la liberación de las emociones negativas. En la memoria, Zadkiel también es considerado el ángel de la memoria porque ayuda a las personas a recordar momentos importantes y lecciones aprendidas a lo largo de nuestra vida. Uh-huh. ¿Para qué sirve esto? Pues para sanar heridas del pasado y, por supuesto, aprender de nuestros errores. Porque si no sabemos que los volveremos a repetir, ¿vale? Hasta que no aprendamos de ellos. ¿Qué más nos hace el arcángel Zadkiel? Pues protección. Como uno de los 7 arcángeles principales, pues nos ofrece protección espiritual y ayuda pues, para mantenernos a salvo de las energías negativas y de las influencias tóxicas. Y también la sabiduría, como todos, ¿no? Es conocido Zadkiel por impartirnos sabiduría y claridad mental, uh-huh. Lo que nos va a permitir pues que podamos tomar decisiones pues informadas y enfrentar esos desafíos de la vida con una mayor comprensión y discernimiento. ¿Cómo se manifiesta el arcángel Zadkiel? Bueno, para aquellas personas que buscamos conectarnos con la energía de este arcángel, por supuesto, como con cada uno de ellos, necesitamos comprender y reconocer un poco cómo se manifiesta, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues podemos, como todos, podemos tener sensaciones físicas, ¿vale? Dicen que normalmente cuando Zadkiel está cerca, pues podemos sentir una suave brisa, incluso una sensación de calor o leve presión en la frente o en el pecho, uh-huh. ¿Vale? Presencia en sueños, uh-huh. Sabemos que muchas veces también los arcángeles se nos presentan, se manifiestan en nuestros sueños, proporcionándonos mensajes pues, que necesitemos, ¿no? En ese momento.
Sí. Sincronicidades, ¿vale? Podíamos, cuando Zadkiel está trabajando sobre todo en nuestra vida, pues podemos notar una serie de sincronicidades o coincidencias significativas, ¿vale? Que nosotros nos demos cuenta de, ostras, esto no es normal. Sí. Vale, pues ahí está Zadkiel. Pensamientos y sentimientos también, ¿vale? Él también se puede comunicar a través de pensamientos y sentimientos, inspirándonos ideas o bien soluciones creativas, ¿no? También muy importante porque nos ayuda a experimentar emociones de compasión y perdón, como decíamos antes, hacia nosotros mismos y, por supuesto, hacia los demás, ¿no? Uh-huh. Vale. ¿Cómo también se puede manifestar? Mediante visualización, porque durante la meditación o la oración lo veremos rodeado de esa luz violeta brillante que le caracteriza, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a veces, que eso tampoco lo pensamos, salvo cuando ya estamos como muy alerta, ¿no? Como cuando ya estamos muy alerta, sí podemos darnos cuenta que a lo mejor la energía de un arcángel aparece a través de otras personas, se manifiesta a través de otras personas, ¿no? Brindándonos en este caso pues las características de Zadkiel, que es la compasión, el amor y el apoyo, ¿vale? Estas personas, sin incluso ellos saberlo, uh-huh, pueden estar actuando como mensajeros de este arcángel, ayudándonos a sanar y a crecer. Esto también es muy importante que lo pensemos y que lo interioricemos. Claro. Que a veces dices, ostras, y de repente ha aparecido esta persona, cuando hablamos, ¿no? De personas que aparecen en nuestras, uh-huh, vidas o ya estaban, pero en un momento concreto que necesitábamos algo en concreto, referente ahora hablamos de Zadkiel, sí, ¡pum!, aparece alguien, un mensaje, una llamada, y nos aporta es lo que necesitábamos, ¿no? Pues uh-huh, ahí ha venido también a través de otros, como decimos, a través de gracias al arcángel Zadkiel. Y bueno, pues para podernos conectar con el arcángel Zadkiel, pues también es importante, como hemos hablado con el resto de energías y de arcángeles, pues qué colores, qué atributos, qué símbolos, ¿vale? Sí. Se le atribuyen a él. Como planeta tenemos a Júpiter, ¿vale? Su planeta, el planeta del arcángel Zadkiel sería Júpiter, por las características que tiene el propio planeta, ¿vale? El color asociado, el violeta. ¿Por qué? Porque este color simboliza la transformación, la espiritualidad y la purificación. Entonces es importante rodearnos de objetos violetas o visualizar este color en nuestras meditaciones para poder conectar mejor con Zadkiel. Claro. Vale. Su símbolo, por supuestísimo, la llama violeta, ¿vale? ¿Por qué? Porque la llama simboliza la purificación y la transformación del alma, así como la capacidad también que tenemos de disolver pensamientos y las emociones negativas. Ya hemos dicho que es la transmutación. Con el fuego, ¿vale? Limpiamos, transformamos esas energías y emociones negativas. Sí. Mineral, la amatista. Esa es la piedra asociada al arcángel Zadkiel, porque lleva su color, ¿no? Y nos ayuda además este mineral a mejorar la intuición, la espiritualidad y la claridad mental. Sí. Por lo tanto, cuando meditemos o cuando queramos, pero si sobre todo vamos a meditar y queremos sintonizar con la energía de Zadkiel, pues es muy bueno tener esta amatista próxima a nosotros, ¿no? Estar rodeado de ello. Uh-huh. El chakra asociado a Zadkiel es el chakra de la corona, que ya sabemos que está en la parte superior de la cabeza y que es el chakra responsable de la conexión con lo divino y la conciencia superior. Y bueno, pues deberíamos de trabajar también en la apertura y el equilibrio de este chakra corona, ¿vale? Para ayudar a recibir la guía y la sabiduría. Uh-huh. Que no esté bloqueado, sino trabajar para que esté abierto y podamos recibir todo su amor y toda su ayuda. Vela, pues como no puede ser de otro modo, lo ideal, ya decidimos que podemos poner la vela que queramos, todo lo que nosotros creamos y sintamos, pero... Claro. La mejor vela para sintonizar, pues, o de manera más efectiva, sería una vela de color violeta, ¿vale? Uh-huh. Y aquí con la vela, además, con más razón, porque tenemos esa llama que simboliza esa luz y esa guía de Zadkiel que hemos hablado, ¿no? Uh-huh. Como código sagrado, pues es el código sagrado asignado a Zadkiel es el 389
Y ya sabemos que hay que repetir este número en nuestras oraciones y meditaciones, pues 35 veces, las veces que queramos a lo largo del día, los momentos que lo necesitemos, etcétera, etcétera. Sobre todo, pues eso, cuando necesitemos su energía y su apoyo, ¿no? Uh-huh. El día de conmemoración, los días asociados para el arcángel Zadkiel sería el sábado, porque es el día asignado a la llama violeta, sí. Y con ángeles el 29 de septiembre. Este año tendremos que celebrarlo por todo lo grande, porque con este curso de arcángeles que estamos haciendo así express, desde luego, el día 29 tenemos que hacerlo por todo desde luego, alto. Sí, sí. Y bueno, como sello tenemos también, bueno, el sello del arcángel Zadkiel lo que nos ayuda es atraer a nuevos proyectos, nos va a estimular el descubrimiento de caminos desconocidos, pero sobre todo para ayudarnos a encontrar el camino correcto, ¿vale? Para que esté conectado con el destino de cada uno de nosotros. Ajá. El sello que representa al arcángel Zadkiel pues es el del renacimiento del alma, el ser más genuino y la conexión con la armonía pues, que transmite este amor y este perdón. Y vamos a encontrar a las imágenes del arcángel Zadkiel, igual que todos los arcángeles que se suelen mostrar con rasgos muy hermosos. En este caso a Zadkiel lo vamos a encontrar siempre portando sus alas muy abiertas, ajá, extendiendo sus brazos al cielo en señal de invocación y, por supuesto, envuelto en un brillante rayo de luz violeta. A veces también lo vamos a encontrar con una daga o espada, ¿vale? También puede estar representado con una cruz en una mano, que significa dos opciones, y es que la cruz de Cristo es que se refiere al perdón divino, y también se puede interpretar como la apertura humana a esa energía divina, ¿no? Y aparte de llevar, como decimos, en una mano esta cruz, en la otra suele llevar una copa que simboliza el elixir de la vida eterna. Bien, pues una vez que tenemos claro todas estas asociaciones, y pues ya sabemos que podemos intentar sintonizar y trabajar con su energía, como decimos, o bien con las oraciones o bien con la meditación. Como hemos hablado en otras ocasiones, pues lo ideal es encontrar un sitio tranquilo, preparar el ambiente con todo esto, con las velas, con incienso incluso, sí, con los minerales, pues por supuesto. Sí, pues nuestro pequeño ritual, ¿verdad, Yolanda? El ritual, efectivamente, claro, el ritual que cada uno. Y sobre todo aconsejar, por mi parte, cada uno luego que es su momento y elige lo que más conecta con él, ¿no? Sí. Pero, por supuesto, tenemos nuestra selección de melodías en Harmony of the Soul, donde van a poder poner esta melodía del arcángel Zadkiel, porque les va a llevar a llegar mucho más rápido. Vamos a subir esa vibración muchísimo más alto. La ¿vale? verdad es que sí, la verdad es que además justo este ángel en el canal de Harmonies, la verdad es que ha sido, bueno, pues muy sorprendente, porque fíjate que lo comentábamos antes también, Yolanda, hay ángeles sí, como que más conocidos, ¿no? Más de estar por casa, como pueden ser pues Miguel o Rafael, ¿vale? Pero Zadkiel, pues resulta que, fíjate, es el que más visitas tiene, el ángel Zadkiel. Es increíble. Sí, la verdad es que es maravilloso. Es verdad que yo también pensaba que era un arcángel menos, entre comillas, conocido. Sí. Pero sí que es verdad que viendo las características, la energía, esta compasión, este perdón, encontrarnos a nosotros mismos, el ser el guardián de estos registros, yo creo que es por eso, por lo que nos mueve, porque todos necesitamos equilibrio, porque todos necesitamos pues volver a la esencia, y yo creo que está clarísimo. Y transmutar y perdonar y perdonarse. Eso es. Eso es, que eso el día a día sabemos que lo necesitamos sí o sí. Sí o sí. Claro. Exacto. Pues para terminar, como siempre, os traigo una oración al arcángel Zadkiel, aunque podéis encontrar muchas, ¿no? Y lo mismo, cada uno. Y luego no solamente encontrarlas, lo que cada uno sienta. No hace falta, no hay una ley escrita de que una oración tenga que ser esa. Sí, señora. Sino que cada uno, claro, cada uno
invoca y ora como le nazca, ¿no? Sí, cada uno puede crear su propia oración incluso. Eso es, que estamos siempre como, claro, tenemos esa formación de que, bueno, pues lo que nos han enseñado, la oración es así, pero realmente, y más conectados, te diría, Nuria, cuando sale desde dentro de nosotros, ¿no? Sí. Estamos mucho más conectados si llegamos antes. Pero bueno, yo os traigo una oración por si os gusta, y que dice así: Amado Arcángel Zadkiel, invoco tu presencia divina y solicito tu guía y protección en mi vida. Ayúdame a sanar mi corazón y a liberarme de cualquier resentimiento o dolor del pasado. Ilumina mi camino con tu luz violeta y permíteme experimentar la compasión y el perdón hacia mí mismo y hacia los demás. Gracias por tu amor incondicional y por mostrarme el camino hacia la paz interior y la transformación personal. Amén. Amén. Bueno, la verdad es que es preciosa. Es preciosa y muy útil, porque es algo, es una pequeña trampa que tenemos ahí siempre, lo de usar el perdón, que bueno, pues que a veces no es muy fácil que digamos, pero que hay que practicar y cuanto más practicamos, más fácil es el perdonar y el perdonarse. Así que si necesitamos un poco de ayuda, como tú nos has enseñado, Yolanda, pues invocamos al Arcángel Zadkiel y con él todo lo podremos. Así es, así será. Bueno, compañera, qué maravilla que nos traigas esto cada vez que estás con nosotros y que aprendamos tanto sobre estos seres maravillosos que, aunque no los veamos, están ahí. Y sí que podemos sentirlos. Eso así sí. Es, eso sí. Es. Así es. Bueno, tus vías de contacto, Yolanda. Bueno, pues ahora mismo estoy emocionada, la verdad. Espero que haya llegado esta energía a vosotros también cuando lo escuchéis. Sí. Lo estáis escuchando. Y bueno, pues las vías de contacto a través de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como La Melodía de tu Alma, o si preferís pues enviarme un correo electrónico a lamelodiadetualma@gmail.com. Perfecto. Bueno, pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. Hasta la próxima a todos. ¿Estás preparado para la astrología del futuro? Soy Lira, la primera inteligencia artificial diseñada para realizar lecturas astrológicas. En astrolira.com creen firmemente en la aplicación de la inteligencia artificial para el análisis astrológico. Por eso cuentan conmigo, una astróloga guía para ayudar a generar informes astrológicos que puedan predecir eventos en la vida del consultante. ¿Quieres conocer tu futuro astrológico? Descubre más sobre nuestra astróloga guía hoy mismo en astrolira.com. Tu templo interior en Canal del Misterio. Puedes seguir a Ricard en Instagram como Ricard Salom Actor. Meditación del chakra de la garganta, quinto chakra. Para empezar esta meditación, busca un lugar tranquilo donde puedas sentarte relajadamente en una silla o en el suelo, con la espalda bien erguida, sin tensiones y sin distracciones. Pausa el audio para encontrar dónde y cómo hacer esta meditación. Puedes encender una vela o rociar aceite esencial de incienso o menta que están relacionados con el chakra de la garganta.
Durante unos segundos, enfócate en sentir el recorrido del aire durante la respiración. Cierra los ojos e inhala lentamente, sintiendo cómo el aire entra por la nariz, pasa por la garganta y llega a los pulmones. Exhala despacito, sin prisa, observando el recorrido del aire al dejar nuestro cuerpo. Sigue observando cómo entra y sale el aire durante la respiración. Ahora, sin perder la concentración, enfócate en sentir la respiración durante el recorrido que pasa por la garganta y la tráquea. Enfócate en la zona del cuello y la cervical, que es donde se sitúa el quinto chakra. Continúa poniendo el foco en el cuello y la cervical. Respira sin prisa e imagina una pequeñísima esfera de color azul iluminando tu interior. Siente como con cada respiración esta esfera de luz azul se va expandiendo poco a poco en todas direcciones. No te distraigas pensando si has situado la esfera en el lugar correcto o no. Simplemente siéntela, ahí, donde tu voz nace. Si quieres, puedes hacer un suspiro con un leve sonido para sentir la vibración de tus cuerdas vocales y localizar este chakra, también llamado Vishuddha. Sigue respirando profundo, pausado y lentamente, con más conciencia, expandiendo en todas direcciones la esfera de color azul que ya ilumina el espacio entero en el que te encuentras. Cuando eres capaz de expresarte libremente, pensar de forma creativa y comunicarte sin miedo, ese es tu chakra garganta funcionando a la perfección. Sigue respirando pausadamente, expandiendo más y más la esfera de color azul que nace desde tu quinto chakra. Durante el próximo minuto, poniendo toda tu atención en la zona de este chakra garganta, medita sin juzgarte si hoy has dicho todo lo que querías decir o por lo contrario, si has dicho algo que no debías. Si sientes alguna emoción atascada en tu garganta, suelta un buen suspiro con sonido, como cuando bostezas, y deja que la luz de color azul de tu chakra haga el resto. Confía, no te juzgues, exhala.
Antes de terminar con esta meditación, tómate unos segundos para agradecerte en voz alta, si te apetece, la siguiente frase. Repite conmigo. Me doy las gracias por el tiempo que me he dedicado a cuidarme física, mental y espiritualmente con esta meditación. Mi voz es necesaria, mi voz es escuchada. Gracias, gracias, gracias. Otro lado del velo, en Canal del Misterio. Atravesamos ese velo que separa las diferentes dimensiones, los diferentes planos, y nos encontramos con Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Hola, Nuria, muy buenas noches y muy buenas noches, amigos, a todos vosotros, los que estáis al otro lado de las ondas. Como siempre, nos traes una historia de estas que tienen que ver con el más allá, ¿verdad? Sí, Nuria, mira, hoy te traigo una historia que, te voy a citar textual frases de la persona que la ha vivido y es espectacular. Oh, qué bien. Te lo prometo, es espectacular. Y nos la ha hecho llegar un oyente, un amigo que tenemos ahí al otro lado de las ondas, ¿sí? Que nos sigue y me escribió para decirme, oye, tienes que ver esta historia. Dice, me haría un montón de ilusión que la contaras, que investigaras y bueno, ahí te la dejo. Pues Nuria, la historia tiene que ver con una actriz costarricense que lleva muchísimos años afincada en México, que se llama Maribel Guardia. Ella se casó con un cantante que a muchísima gente aquí en España le sonará, que se llama Joan Sebastián. Y bueno, ellos tuvieron un hijo que se llamaba Julián. Ellos, imagínate, se separan, cada uno vive su vida, sus carreras, su hijo se dedica al mundo de la actuación y de la canción igual que sus padres. Todo bien, cada uno por su lado. Y bueno, el día 9 de abril de 2023 fallece y se lo encuentran muerto en su casa con 27 años. Madre mía. Su padre había muerto antes, Joan Sebastián murió antes. Bueno, imagínate para Maribel el palo de su vida, su único hijo, y lo encuentran muerto. El mundo del espectáculo y la farándula mexicana y latinoamericana, hispanoamericana, se volcó con ella, claro, en el dolor, pues un poco como nos pasó a todos con Ana Obregón aquí, ¿no? Sí. Una madre que pierde a su hijo, a una cosa antinatura y una pena enorme que la aparta de los escenarios, porque ella dice que no se siente preparada que cuando ella se sienta preparada volverá a ir a los escenarios. Ella está con una obra de teatro, pero que no se siente preparada. Imagínate ese proceso, Nuria, de encontrarte a tu hijo, ¿no? Al tiempo le sale ella a prensa a decir que, bueno, que una vez hecha la autopsia su hijo falleció de un infarto de miocardio fulminante. Que vamos, no, lo único que le quedaba de consuelo es que sabía que su hijo no había muerto, sino que directamente se acabó y durmió y ya no ha sufrido, no ha tenido ningún problema. Sí. Bueno, pues al año del fallecimiento de Julián, que ha sido hace relativamente poco, pues de repente Maribel anuncia que vuelve a los escenarios. Todo el mundo feliz con ella. Qué bien, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, ya me encuentro con fuerzas para volver a arrancar con mi vida. Mi tristeza la llevo encima, pero ahí está. Bueno, esa misma noche, Nuria, que ella vuelve a los escenarios, la obra es todo un éxito
Y cuando finaliza la obra, un periodista le pregunta, Maribel, ¿sientes que hoy tu hijo te acompañaba? Y ahí es cuando ella dice lo siguiente, Nuria. Ella cuenta, le dice al periodista que ella oraba cada día por su hijo y que en una de sus oraciones decidió rezar el rosario, que ella lo hacía mucho, y se puso a rezar el rosario. Uh-huh. Y en un momento según rezaba el rosario, dice que iba como automático, ¿no? El siguiente Ave María, tal Padre Nuestro, siguiente Ave María, y dice que en ese momento solo dijo, Dios, espero que mi hijo esté a tu lado y te entrego esta oración para que lo cuides y lo tengas cerca de ti. Y dice que en ese momento ella se dirigió a él y le dijo, mi amor, solo deseo que estés bien y ojalá y tú pudieras decírmelo. Nuria, las palabras mágicas, la señal. Uh-huh. Bueno, pues dice que en ese momento ella siguió en su concentración rezando el rosario y que llegado a determinado momento dice que ella vio todo blanco, como lleno de luz, y sus palabras fueron, en ese momento me di cuenta de que todos venimos de la luz. Uh-huh. Dice, vi a mi hijo y me dio un abrazo de luz tan grande, y dice literal, y te cito textual, me abrazó y sentí que toda la luz y la felicidad que él sentía me traspasaba. Wow. Y le dijo el periodista, ¿y eso te ha ayudado? Y dijo ella, yo sigo con mi pena. Dice, pero es que la tristeza es de otra manera. Uh-huh. Le dijo, dice ella, yo lo vi bien, lo vi sereno, y me dijo, no te preocupes, mamá, que yo estoy bien. Y te cito textual otra de sus frases, Nuria, que a mí me ha dejado impactadísima, que dice, me dio otro sentido al dolor, porque lo vi bien, él está bien, y él está mejor donde está. Dice, a partir de ese momento, mi tristeza es diferente. Dice, todo cambió al darme ese abrazo de luz. Madre mía, qué bonito. Y dice que en ese momento es cuando ella se dio cuenta que ella tenía que retomar su vida. Uh-huh. Y también cuenta que le dijo algo sobre la partida de ella, pero que no lo podía decir y que no lo iba a decir, que eso se lo guardaba para ella y para su hijo cuando llegase ese momento. Wow. Uh-huh. Y que sabía que tenía que volver a su vida, volver a los escenarios, porque ella ya sabe que él está bien, que él está feliz donde está y que a ella le quedaba todavía camino aquí. Uh-huh. Me ha maravillado, Nuria. Mira que hay historias que contamos que son preciosas, que son bonitas, pero qué transformación espiritual tan bonita ha tenido esta mujer. Claro, es que después de una experiencia así, todo cambia, claro, evidentemente. Madre mía, qué bonitas historias nos traes siempre. Pero esta en especial, como bien decías, pues es extraordinaria, ¿no? Es como que se sale de la norma que siempre nos traes. Porque siempre que hablamos de una madre, ¿no? Y un hijo, son palabras mayores, la verdad. Totalmente. Y ¿sabes qué ocurre también? Que a mí me ha encantado, pues, no solo por el mensaje, ¿no? No solo por la señal que tanto nos gusta, sino porque ella es un personaje público que en un momento dado ha sentido el apoyo de un continente entero. Sí. Y de ella querer transmitirle a través del amor ese amor tan grande a todas las personas que la han apoyado en el momento, ¿no? Uh-huh. Porque la entrevista sigue y da las gracias a todo el mundo. Claro. Dice que quizá ese abrazo de luz tan grande con su hijo fue por todo el amor que le habían mandado las personas. Entonces, te prometo que mira que contamos historias, como te he dicho antes, maravillosas, pero esta me ha sobrecogido de cómo una persona ha transformado todo su dolor en amor y ha decidido utilizar todo ese amor para hacer el bien y para concienciar a otras personas. Cuenta que ese mismo día tenía que ir a Miami. Sí. Ella estaba en Ciudad de México, se fue a Miami, dice que no durmió toda la noche. Y dice que cogió su Instagram, le habían escrito miles de personas, tenía como 20.000 mensajes de personas que le habían escrito, ¿no? Cuando la muerte de su hijo. Sí. Maribel, mucho ánimo, mi hijo falleció. Dice, pues le contesté a todas. Wow. Dice, le contesté a todas porque sentía la necesidad
dice, me imaginé el dolor de muchas de esas madres con cada una con sus historias, cada una con sus cosas, dice, y sentí la necesidad de soltar un pedacito de luz en cada una de sus almas. Uh-huh. Mira, Nuria, o sea, te prometo que leyendo sobre esta historia me ha fascinado, y por supuesto esa señora ya tiene una seguidora más que soy yo. Bueno, qué maravilla. Solamente nos falta que agradecer a ese oyente el que nos comentara, en concreto que te comentara a ti esta historia, Nuria. ¿Sabemos el nombre? Se llama Francisco, pero es lo único que sé de él, que se llama Francisco, así que Francisco, que sé que vive en Ciudad de México, ¿sí? Muchísimas gracias. Uh-huh. Por acercarnos a esta señora Maribel Guardia, uh-huh, y por hacernos llegar esta historia tan bonita y tan maravillosa, y de verdad te lo agradezco de corazón. Ya te lo comenté en su día y te lo volveré a comentar, uh-huh, cuando oigas el programa. Uh-huh. Que gracias, de verdad, gracias por estas y por historias seguirnos, tan claro, evidentemente. Claro, por supuesto. Claro. Muchas gracias, Francisco, por estar ahí y por toda tu luz, como siempre. Pues como cada una de las personas que nos escucha en cada programa, ¿no? Que de alguna manera, entre todos, estamos compartiendo nuestra luz, y eso es lo maravilloso de esto. Pues sí, Nuria, totalmente de acuerdo. Suscribo cada palabra tuya. Uh-huh. Bueno, pues, compañera, tus vías de contacto. Bueno, pues yo siempre doy mi Twitter, que es donde estoy más activa, actualmente X, ¿sí? Que es @nuri_ypcc. Y ya sabéis que ahí escribidme, que si tarda un poquito yo siempre contesto. Perfecto. Bueno, pues compañera, hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa, Nuria, hasta el próximo programa, amigos. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Escucha el mensaje del cielo. Bueno, pues ya estamos aquí en la maravillosa compañía de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Hola, muy buenas noches, Nuria. Pues tenía yo muchísimas ganas de escucharte, de escuchar a mis compañeros y de que nos escucharan, porque sé que a mí por lo menos me hace muchísima ilusión saber que hay gente ahí esperando cada semanita por nosotros. Pues sí. Me hace mucha ilusión. Es así, además. Bueno, siempre lo decimos, compañero, pero qué rápido pasan las semanas, ¿verdad? Jolín, madre mía, que de verdad yo no sé si soy yo, que me estoy haciendo viejo, que también es probable. No sé, ya somos dos entonces. Pues madre mía, pero es que se me va como agua en las manos el tiempo, por eso hay que aprovecharlo, Nuria. Sí, además de verdad. Muy conscientes, de verdad, aprovecharlo al máximo. Sí. El presente, vivir el presente. Pues vamos a aprovechar el tiempo, como bien dices, Juan, y vamos a lo nuestro, a lo que estamos aquí, que es para que tú nos digas, bueno, pues nos des ese consejito para llevar la semana que viene de una manera pues mucho más inteligente y sabia. Así que dinos, ¿qué herramienta vas a utilizar? Pues como aquí el tiempo y el espacio es relativo, nos vamos a ir de viaje al norte de Europa a vernos esas runas maravillosas y a ver qué consejito tienen para la semana próxima. Vale, fenomenal. Pues vamos a ver qué nos dicen las maravillosas runas de Juan Perdomo para la semana que viene. Escucha el mensaje. Dinos, Juan. Pues mira, Nuria, la runa Ansus, A-N-S-U-Z, y me gusta mucho, es una de mis preferidas. Esta runa es la runa de la comunicación, está asociada al dios Odín, que de hecho Odín fue quien nos entregó las runas como tal, porque él se colgó en ese árbol Yggdrasil y de ahí sacó toda esa sabiduría, toda esa comunicación que son las runas en sí, el llamado Futhark. Entonces, el consejo para la semana que viene es escucha y comunícate con claridad. Sobre todo, todo es importante, pero quizás sobre todo lo de escucha, porque no solemos escuchar. Sí. O sea, solemos esperar a que el otro termine rápido para nosotros hablar, ¿no? A veces ocurre esto y la escucha activa es muy importante. Tener muy en cuenta lo que hablamos, lo que escribimos. Eso también nos puede hablar de tomarnos esta semana próxima, Nuria, con mucha responsabilidad en aquellas cosas que firmamos
o que dejamos por escrito, que de alguna manera ya eso ahí queda, ¿vale? Sí. También, en lo verbal también, o sea, cuidado con lo que dices porque te compromete. Hay una frase, no recuerdo de quién era, que dice que uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras o algo así, ¿no? Sí. O esclavo de lo que dice. Y también esta runa tiene mucho que ver con la sabiduría interior, por lo que te decía de Odín. Entonces, esa comunicación y esa escucha, Nuria, también es muy bonito el consejo por ese lado, que esta semana la busquemos dentro de nosotros. Que nos escuchemos, sería en definitiva. Sí. Que escuchemos nuestro interior, las señales, los mensajes que llegan de fuera, las sincronicidades que se dicen, las causalidades, ¿no? Sí. Y también esta runa para mí es muy bonita porque cuando aparece siempre nos dice que es un momento de aprender y de enseñar. Entonces, que estemos abiertos esta semana a compartir lo que nosotros sepamos, a compartir lo que nosotros sentimos, porque es una forma de ayudar a los demás. No de imponer, no de, ¿cómo te diría yo? No de sentenciar nada, sino de compartir mi experiencia que te puede venir bien a ti. Y luego, al contrario, escuchar la tuya. Claro. Que me puede venir muy bien a mí, ¿vale? Entonces esta semana es semana de jugar mucho con todo lo que tiene que ver con la escucha, con la comunicación, con el habla, con la escritura también y con la sabiduría, la nuestra, la interior y la superior también, escuchar lo divino. Claro, claro. Qué bien, qué maravilla, qué bien, me encanta, Pues sí, me encanta. A mí también. Ansús es una runa que tiene una energía muy especial por eso. Fíjate la cantidad de cosas, y esto es resumido porque yo me podría tirar aquí 3 canales del misterio. Sí, sí, lo sé. Hablando de todas las runas, pero quizás en particular de Ansús, porque para mí es muy importante la comunicación, ¿no? Pero fíjate que ha sido un poco, grosso modo, la de cositas que nos ha dejado. Wow, sí. Bueno, pues, compañero, gracias como siempre por compartir toda esta luz que tú tienes con nosotros. Ya sabemos cómo tenemos que encarar la semana que viene y ahora tus vías de contacto. Claro que sí, Nuria. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos escuchan y a todos mis compis. Y hablando de comunicación, mis vías de contacto son farotarot@gmail.com, mi teléfono que es el 691-402-203 y en redes sociales y YouTube, Juan Perdomo. Fenomenal. Pues, compañero, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria. Escucha el mensaje del cielo. Y aquí llegamos ya al final del programa de esta noche. ¿Lo habéis pasado bien? Espero que os hayáis dado cuenta de que lo que os decía al principio del programa no era mentira. Os traíamos un programón porque todas las semanas estamos todo el equipo a full investigando, recopilando, creando. Siempre estamos haciendo un montón de cosas, todo para traerlo aquí cada semana y traéroslo a vosotros, claro, porque es que si no estáis ahí vosotros, pues esto no tiene sentido. Y ahora sí, antes de terminar, vamos a por la frase de la semana. Individualmente somos gota. Juntos formamos un océano. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas,
sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta.